Buenas tardes y bienvenidos a nuestro seminario web de esta tarde, el ABC de la genética del cáncer. Los temas que se cubrirán esta tarde son de suma importancia para nuestra comunidad. Hasta el 90% de las millones de personas que tienen una mutación hereditaria que les causa o las predispone al cáncer desconocen su riesgo. Únase a nosotros para difundir la conciencia entre tus amigos y familiares y arrojar luz sobre el cáncer hereditario y salvar vidas. Mi nombre es Marisol Rosas, soy miembro de la comunidad de FORCE y seré su moderador esta tarde. FORCE mejora la vida de millones de personas y familias que enfrentan cánceres hereditarios de mama, ovario, páncreas, próstata, colorectal y endometrio. Nuestra comunidad incluye a personas con BRCA, ATM, PALB2, CHEK2 u otras mutaciones genéticas heredadas y personas diagnosticadas con síndrome de Lynch. La misión de FORCE la logramos a través de nuestros esfuerzos de educación, apoyo e investigación. Independientemente de su diagnóstico o mutación heredada, FORCE y nuestros voluntarios capacitados están disponibles para ayudarle. Visiten nuestro sitio web para obtener información revisada por expertos y acceso a nuestros programas de soporte, incluyendo las juntas virtuales en Zoom, nuestro programa de apoyo y navegación y nuestros foros de mensaje en línea. Aprovecho también para dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Susan G. Komen. Es un honor para mí presentarles hoy a nuestra oradora experta, la consejera genética Laura Moreno. Laura Moreno es consejera genética en Clearview Cancer Institute, donde educa a los pacientes sobre sus riesgos hereditarios de cáncer. Se graduó con una maestría en salud pública con especialización en asesoramiento genético de la Universidad del Sur de Florida. Laura Moreno no proporcionará asesoramiento médico. Comuníquese con su médico si tiene alguna pregunta específica o urgente. Después de su presentación, realizaremos preguntas y respuestas para responder a las muchas preguntas que nos enviaron. Haremos todo lo posible para abordar cada una de ellas. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí, muchas gracias a FORCE por tenerme hoy aquí. Antes de empezar mi presentación, quiero darle las gracias a la doctora Laura Madlensky, que fue la que hizo estas diapositivas. El día de hoy, los temas que vamos a cubrir son los conceptos básicos del ADN, tales como qué es el ADN y cómo funciona, también cómo se relacionan las mutaciones en el ADN con el riesgo de cáncer y por qué es importante un asesoramiento de riesgo personalizado. Ok, entonces vamos a empezar con los conceptos básicos del ADN y los genes. Estamos hechos de billones de células de diferentes tipos y cada célula contiene todo nuestro ADN. Esto es lo que consideramos el genoma humano. Si pensamos en nuestro genoma humano, y yo sé que es una palabra un poco desconocida por muchos, lo podemos pensar como una biblioteca gigante. Y si pensamos en nuestro cuerpo, esa biblioteca tiene aproximadamente 20,000 libros. Y estos en el genoma humano son los genes. Un ser humano tiene alrededor de 20,000 genes. Estos genes trabajan como manuales de instrucciones en nuestro cuerpo. Y cada gen tiene un manual de instrucción diferente. Así que tenemos genes que están encargados en decirnos qué tipo de sangre vamos a tener, qué tipo de color vamos a tener, etcétera. Cada gen es específico a su función. Algunos genes proporcionan instrucciones para poder reparar daños en las células. Estos genes están relacionados con un mayor riesgo de cáncer. Entre estos genes vemos los genes que muchas personas aquí de pronto conocen, tales como el BRCA1 y el BRCA2, pero también vemos que hay bastantes otros genes que también pueden estar relacionados con un mayor riesgo de cáncer.
Hay que tener en cuenta que todos tenemos 2 copias de cada gen. A nuestros genes les gusta trabajar en equipo. Una copia la heredamos de nuestra mamá o nuestra madre y la otra copia viene de nuestro padre. Nuestro genoma es como tener una biblioteca con 2 copias de cada gen, así que por cada gen tenemos 2 copias. Ahora, ¿cómo funcionan las pruebas genéticas y qué es una mutación? Las pruebas genéticas examinan la secuencia de un gen. Así que si tomamos otra vez el ejemplo de que un gen o que nuestro genoma trabaja como una biblioteca y los genes son los libros de esa biblioteca, las pruebas genéticas lo que hacen es verificar la ortografía de estos libros, de este manual de instrucciones. Entonces, a veces podemos, por ejemplo, nada más examinar la ortografía de los libros BRCA1 y BRCA2, que son los genes que están asociados con el con el cáncer hereditario de seno o mama, ovario, páncreas y otros tipos de cáncer. O a veces podemos revisar la ortografía de muchos más genes. Por ejemplo, el síndrome de Lynch, que es un síndrome hereditario que incrementa el riesgo de cáncer de colon y uterino. Y este síndrome de Lynch es causado por mutaciones en diferentes genes como el MSH2, MLH1, MSH6 y PMS2. Entonces, las pruebas genéticas a veces se pueden hacer para muchos más genes, no solamente 2 o 1. Y esto se ve en esta diapositiva, por ejemplo, muchas veces cuando usted se hace una prueba genética, es probable que si usted tiene un historial de familia con bastantes cánceres o cánceres diferentes, puede ser que lo que le recomiende es hacerse un panel. Y en este panel lo que hacen las pruebas genéticas es verificar la secuencia o verificar la ortografía de bastantes libros, bastantes genes. Ahora, cada gen tiene una secuencia única. Las pruebas genéticas son como la revisión ortográfica de cada uno de los genes que estamos examinando. Por ejemplo, el gen BRCA2. Sabemos que tenemos 2 copias del gen BRCA2. Así que las pruebas genéticas van a revisar la ortografía de las 2 copias de este gen. Podemos pensar en que una mutación es como un error de ortografía en este libro, en este manual. A veces estas mutaciones, estos errores pueden ser pequeños. Por ejemplo, puede que haya un error ortográfico simplemente en una letra, o grande. Puede ser que de pronto el error de ortografía esté en un capítulo completo o un capítulo completo no esté en el libro. Ahora, si la secuencia genética es correcta, así que si no hay ningún error ortográfico, entonces las células pueden producir proteínas, que es el producto final del gen. Y estas proteínas van a funcionar bien y van a mantener el mantenimiento de la célula porque esa es su función. Okay. Pero ¿qué pasa cuando hay una mutación? Entonces, acuérdense, tenemos 2 copias de cada gen. Cuando hay una mutación, ya sea que venga de la copia que heredamos de nuestra mamá o la copia de nuestro papá, entonces y recuerden que a nuestros genes les gusta trabajar en equipo. Una mutación hace que el gen ya no trabaje como se supone que debe trabajar. Entonces, si tenemos 2 copias de cada gen y hay una mutación en una de esas copias, ya no va a haber trabajo en equipo porque ya una de esas copias no va a poder trabajar. Entonces, nada más hay una copia que está funcionando y por lo tanto el gen no va a poder hacer su trabajo tan eficaz como cuando habían
las dos copias del gen. Ahora, si se encuentra una mutación, el reporte de su prueba genética le va a decir hay bastantes factores en los que tenemos que considerar. Uno es, ¿cuál fue el gen que fue afectado? La ubicación de la mutación y la descripción de la mutación, ¿qué mutación fue? En este ejemplo tenemos un resultado que fue positivo, una mutación patogénica fue detectada. Ahora, quiero decir que una mutación patogénica lo que quiere decir es que este cambio, este error ortográfico, incrementa el riesgo de cáncer. Y hay tres tipos de resultados que podemos obtener en una prueba genética. Un resultado positivo significa que encontramos una mutación o un cambio patogénico. Lo que quiere decir que este cambio, esta mutación, hace que haya un incremento de riesgo de cáncer. Un resultado negativo significa que no se encontró ninguna mutación, ningún cambio en los genes que evaluamos. Un resultado inconcluso quiere decir que se encontró una variante de significado incierto o BUS por sus siglas en inglés. Ahora, ¿qué son las variantes del significado incierto o BUS? Y esto lo voy a explicar con un ejemplo. Entonces, acordémonos que nuestro genes es como un manual de instrucciones y si hay un error ortográfico, tenemos que mirar ese error ortográfico y qué tanto significado hace para poder leer la sentencia completa. Entonces, empecemos con el primer ejemplo. La oración correcta es me gusta el arroz de pollo. Vemos que todo está deletreado correctamente, no hay ningún problema, entendemos lo que la oración quiere decir. Está bien. Vamos al segundo ejemplo donde dice me gusta el arroz de pollo. Vemos que hay un cambio en una de las letras, así que en vez de la Z, hemos cambiado la Z por una S. Sabemos que arroz no se deletrea con Z, y no se deletrea con S, usualmente se deletrea con Z, pero si pronunciamos la oración, me gusta el arroz de pollo, suena igual, podemos entender lo que esta oración quiere decir, entonces en verdad el cambio no fue muy significativo. Entonces vayamos al tercer ejemplo donde dice, me gusta el arroz de pollo. Sabemos que ahora hubo otro cambio de una letra, pero esta vez la letra sí cambia el sonido de la oración. Igual podemos leer la oración, podemos prácticamente entender lo que la oración dice, pero el cambio fue un poco significativo. Lo que no sabemos es si este cambio en verdad va a hacer mucha diferencia o no. Y así mismo es como trabajan estas variantes de significado incierto. Usualmente los laboratorios encuentran cambios en los genes, pero no saben si estos cambios en verdad son muy significativos al nivel de causar un riesgo alto de cáncer o si estos cambios simplemente no son tan significativos, o sea, que usualmente no causan incremento de cáncer. Entonces es como estar en la mitad, es como estar incierto. Muchas veces estas variantes de significado incierto son únicas a los familiares o a los individuos. A mí me gusta dar el ejemplo de, hay palabras que nosotros deletreamos en un país diferente que en otros países. Así que asimismo son estos cambios en los genes. Unos cambios pueden ser más comunes en ciertas poblaciones que en otras, así que de pronto este cambio es simplemente único a esa población, no es nada que cause incremento de cáncer. Una mutación es como vemos en el ejemplo número 4, me gusta el R y no podemos leer nada más. Eso es precisamente lo que pasa, ya el gen no puede hacer su función porque no se entiende cuál es la instrucción que este gen tiene que dar.
Entonces, en resumen, sabemos que nuestro genoma es igual a todos nuestros genes, alrededor de 20.000 genes. Todos tenemos 2 copias de la mayoría de nuestros genes y una viene de cada padre. El genoma de todos es único. Cada secuencia de genes puede tener variaciones, así que cada manual puede tener una ortografía única, como les estaba explicando en la diapositiva anterior. Las mutaciones son errores en un gen que hacen que no funcione correctamente, errores ortográficos que hacen que el manual no se pueda leer. Y las pruebas genéticas buscan mutaciones en los genes, así que estamos buscando si hay algún error ortográfico. Ahora, ¿cómo las mutaciones pueden aumentar el riesgo de cáncer? Las células usualmente crecen y se dividen en dos células nuevas. El ADN que se encuentra dentro de la célula se copia cada vez que la célula se divide. Así que si volvemos a nuestro ejemplo de nuestra biblioteca de 20.000 genes, es como cada vez que copiamos, cada vez que hacemos una copia de todos estos libros, todos estos genes también se copian. ¿Ok? Entonces, si tenemos una copia del gen que se copia correctamente, la otra copia va a estar copiada correctamente también. Pero, ¿qué pasa cuando hay una mutación? Cuando hay una mutación, supongamos que tenemos las 2 copias del libro, pero en una copia de ese libro pudo haber un error que ya no permite que ese libro se pueda leer correctamente. Si yo voy a una fotocopiadora y hago la copia de ese libro, la otra copia me va a salir igual al libro que tiene el error, ¿verdad? Y asimismo es como estas mutaciones se copian cuando la célula se divide. Ahora, hay 2 tipos de mutaciones genéticas. Una mutación genética puede ser adquirida o una mutación genética puede ser hereditaria. Las mutaciones genéticas que se pueden adquirir de varias formas a lo largo de la vida de una persona. Esto puede ser por errores en la división celular, como estábamos hablando hace un momento. El envejecimiento también puede afectar a que hayan mutaciones. A la exposición ambiental dañina, tanto como la exposición al tabaco, a ciertos alimentos, el consumo de alcohol, la radiación, etc. Este tipo de mutaciones, las mutaciones adquiridas, no se pasan en nuestros hijos, ya que nosotros las adquirimos, no nacimos con ellas, y simplemente afectan a células en tejidos específicos. Por ejemplo, sabemos que fumar tabaco puede afectar mucho más de pronto a los tejidos del pulmón que de pronto a tejidos de otra parte del cuerpo. Ahora, las mutaciones hereditarias son las mutaciones las cuales podemos nacer con ellas. Esas son las mutaciones que se transportan en los genes de las células reproductoras. O sea, en el hombre tenemos el esperma y en la mujer tenemos el óvulo. Y como estas son las células que usamos para reproducirnos, entonces estas son las células que nosotros podemos pasar a nuestros hijos. Ahora es importante otra vez recordar que tenemos 2 copias de cada gen y ahora el cáncer puede ocurrir cuando ambas copias tienen una mutación, porque usualmente si tenemos 2 copias de cada gen y hay un error en una de esas copias, vamos a estar a un riesgo más alto. Pero si la segunda copia que teníamos, que estaba funcionando, ya no funciona, ahí es cuando vemos que el cáncer se puede desarrollar.
Y esto precisamente es lo que pasa en el cáncer. Cuando vemos una persona con cáncer hereditario, lo que pasa es que la persona ya tiene una de estas mutaciones al nacer. Así que cuando esa persona es un bebé, ya tiene una de estas mutaciones. Así que solamente una copia de los dos genes de esta persona está funcionando como debe funcionar. Entonces, ¿qué pasa si esta persona, bueno, crece, esta persona está viviendo su vida, no hay problema, está bien? Pero entonces tenemos que recordar que hay riesgos en tener mutaciones adquiridas, tanto como el envejecimiento, factores ambientales, factores de riesgos que nos pueden afectar a todos los seres humanos. Así que si esa persona ya nació con una mutación y ya tiene solamente una copia que está funcionando, si esa otra copia adquiere una mutación por sentido de división celular, envejecimiento, cualquiera de los factores que ya hablamos, entonces ya esa persona va a desarrollar el cáncer. Y por eso es que usualmente vemos un diagnóstico de cáncer en individuos que son jóvenes, en personas que tienen mutaciones, que nacen con mutaciones genéticas, porque estas personas están a mucho más riesgo desde que son bebés que una persona que de pronto nació sin mutaciones genéticas, porque esta persona tiene 2 chances de desarrollar mutaciones genéticas adquiridas que la persona que ya nació con una mutación. Ahora, en la mayoría de los cánceres no hay mutación al nacer, pero las mutaciones somáticas, que son las mutaciones adquiridas, se pueden adquirir durante el transcurso de la vida. Entonces puede ser que una mutación se adquiera cuando la persona tenga 30 años, pero nada pasa porque tiene el otro gen que está funcionando completamente bien. Y puede ser que la otra mutación del otro gen no se adquiera sino hasta que la persona tenga 70, 80 años, y entonces vemos que esta persona desarrolló cáncer mucho más tarde, a mucha mayor edad, que de pronto la persona que tiene una mutación hereditaria porque esta persona nació con esta mutación. Entonces, en resumen, nuestras células crecen y se dividen constantemente. Adquirimos mutaciones en el ADN de nuestras células a lo largo de nuestra vida, o sea, errores ortográficos en nuestros manuales de reparación. Todos tenemos 2 copias de cada gen y el cáncer puede ocurrir cuando ambas copias tienen una mutación. Un trabajador usualmente puede hacer el trabajo de mantenimiento, pero es menos eficaz, así que tener una mutación en las 2 copias del gen nos pone a riesgo, pero no quiere decir que vamos a desarrollar cáncer hasta que la otra mutación pase. Las personas con una mutación en la línea germinal, que son prácticamente las células que tenemos en todo nuestro cuerpo, y si tenemos una mutación en todas estas células, entonces tienen solamente un trabajador en cada célula. O sea, estas personas ya tienen una mutación desde que nacieron. Y por lo tanto, la probabilidad de cáncer es mayor en estas personas versus las personas que no tienen ninguna mutación al nacer. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de cáncer para cada gen? Y son los riesgos de cáncer diferentes si la mutación es diferente. Bueno, quiero recalcar que el mantenimiento de nuestras células es muy complejo. Las proteínas que reparan nuestras células trabajan juntas en equipo y algunas proteínas pueden tolerar mutaciones leves, otras no pueden hacer ninguna reparación si hay alguna mutación, lo cual significa que los riesgos de cáncer difieren de un gen a otro. Y a veces diferentes mutaciones en el mismo gen causan diferentes riesgos. También tenemos que tomar en cuenta que tenemos mucha más información acerca de algunos genes que de otros. Por ejemplo, tenemos bastante información acerca de los genes BRCA1, BRCA2, los genes del síndrome de Lynch, pero los genes que están recalcados con la estrellita son ejemplos de genes que sabemos que incrementan el cáncer, el riesgo de cáncer,
pero no tenemos demasiada información acerca de ellos o qué tanto incrementan el riesgo de cáncer. Por lo tanto, es bien importante considerar participar en estudios de investigación si ustedes tienen alguna mutación en estos genes, porque así nos ayudan a entender un poco más acerca de qué riesgos estas mutaciones tienen, si son de alto riesgo, de medio riesgo y qué tanto impactan a las personas. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo de lo que les estaba hablando anteriormente. Si vamos a comparar el riesgo de cáncer de seno con una mutación en el gen BRCA1 versus una mutación en el gen CHEK2. Si vemos la gráfica, vemos que en el gen BRCA1 el riesgo de cáncer es mayor cuando lo comparamos con el riesgo de cáncer si la persona tiene una mutación en el gen CHEK2. Entonces, por lo tanto, concluimos que el gen BRCA1 es de mayor riesgo que el gen CHEK2. Y ahora, si comparamos el CHEK2 entre sí, vemos que la mutación 1100 del C tiene mayor riesgo que la mutación S428F. Así que también vemos que diferentes mutaciones en el mismo gen pueden tener diferentes riesgos de cáncer. Así que como consejo, no podemos asumir que todos los riesgos de cáncer son iguales. Por lo tanto, es importante que usted hable con su asesora genética o consejero o consejera genética, como usted le llame, para que ellos o ellas personalicen un poco más su riesgo, porque usualmente cuando usted recibe un reporte le van a dar un rango de riesgo, pero muchas veces no le dan el riesgo personalizado a ese tipo de mutación, como vemos en el CHEK2, por ejemplo, cuando diferentes mutaciones afectan al mismo gen. Y también tenemos que tener en consideración otros factores como, bueno, ya como mencioné, el gen, la mutación, el riesgo, así que es importante que usted hable con su asesor genético o asesora genética para que pueda tener un riesgo más personalizado. Otro ejemplo es, por ejemplo, el riesgo de cáncer colorectal y el síndrome de Lynch. Sabemos que todas las personas que tienen una mutación en el gen MSH2, MLH1, MSH6 y PMS2, si usted tiene mutación en estos genes, usted tiene el síndrome, una mutación patogénica, o sea, una mutación que incrementa el cáncer incrementa el riesgo de cáncer, usted tiene síndrome de Lynch. Sin embargo, depende del gen que en que usted tenga la mutación, este riesgo de cáncer va a ser más alto o más bajo. Entonces, como podemos ver en la gráfica, si usted tiene una mutación en el gen MLH1 o MSH2, tiene mucho más riesgo de cáncer colorectal que si usted tiene una mutación en el gen PMS2. Así que siempre es importante hablar con su consejero o consejera genética o asesor genético para que le pueda ayudar a personalizar el riesgo, depende del gen y depende de la mutación que usted tenga. Entonces, en resumen, hay muchas proteínas que son como trabajadores de mantenimiento en cada célula. Si una proteína crítica está completamente dañada o hace falta, las células se pueden dañar más rápido y pasar de ser una célula normal a una célula cancerosa. La probabilidad de que esto suceda depende de muchos factores, por ejemplo, el tipo de gen, qué tipo de mutación, la edad de la persona y otros factores que pueden dañar o proteger las células. Consultar con un experto en genética del cáncer es la mejor manera para obtener una evaluación individualizada acerca de su riesgo de cáncer hereditario. Ok, y aquí para prácticamente la presentación, yo sé que muchos de ustedes nos mandaron sus preguntas, entonces he incluido las preguntas y es lo que por el resto del tiempo de esta presentación, voy a estar respondiendo las preguntas que ustedes mandaron. Entonces, una de las preguntas fue, ¿cuáles son las principales barreras socioeconómicas y culturales que tienen los hispanos en cuanto a las pruebas genéticas y el asesoramiento genético?
Bueno, alguna de estas barreras socioeconómicas puede ser la ubicación y el acceso a los servicios de genética. No todos los centros médicos tienen servicios de genética y esto también varía dependiendo a la especialidad, ya que tenemos consejería genética en el área de cáncer, en el área prenatal, en el área de pediatría. Hay áreas rurales que donde usualmente no se ven estos servicios. Entonces, es una de las barreras socioeconómicas donde la persona esté ubicada y el acceso a servicios de genética, qué tanto tiene que esta persona viajar para poder encontrarse con un asesor genético o un instituto donde estos servicios estén disponibles, aunque ya haya compañías que puedan hacer asesoramiento genético por internet. Igual es una barrera grande de pronto para las personas con las que no pueden acceder a un computador o no pueden acceder a una cámara para hacer este tipo de secciones. Entonces, para ellos esto puede ser una barrera. Una de las barreras más grandes también es el seguro médico. Si una persona cumple con, aunque hay quiero aclarar que también si la persona a veces cumple con ciertos criterios establecidos por la Red Nacional Integral del Cáncer, la mayoría de seguros cubren estas pruebas genéticas y el asesoramiento genético. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la persona no tiene seguro médico? Hay algunos laboratorios que tienen programa de asistencia financiera y si la persona cumple con las directrices de la Red Nacional Integral del Cáncer y y usualmente necesitas asistencia financiera, en muchos casos las pruebas genéticas pueden ser gratis. Sin embargo, algunas veces la persona aún tiene que pagar un copago por ver al especialista en genética, pero muchas organizaciones e institutos de cáncer tienen programas financieros para que estas personas no tengan este costo, así que si ustedes tienen preguntas, también puede ayudar que usted le pregunte al instituto de cáncer o el hospital donde usted vaya a ir si de pronto ellos tienen esta asistencia financiera para no tener que pagar un copago. Y también hay muchas organizaciones como FORCE que tienen recursos tales como navegadores de pacientes, quien le puede ayudar a navegar el sistema para obtener asesoramiento genético y o pruebas genéticas a un costo reducido o sin ningún costo. También quiero recalcar que a veces, aunque usted tenga las pruebas genéticas y el asesoramiento genético, una de las más grandes barreras es el seguimiento. Si una persona tiene una mutación y se identifica una mutación, el seguimiento, o sea, quién va a hacer los mamogramas, el MRI o las cirugías que esta persona necesita. Así que esta también es una barrera bien grande. También el poco conocimiento acerca de las pruebas genéticas y el asesoramiento genético. Hay bastantes estudios de investigación que han concluido que bastantes hispanos tienen un poco conocimiento en cuanto a lo que es una prueba genética y los beneficios que tienen las pruebas genéticas. Así que hay instituciones como FORCE o el programa de árboles familiares, entre otros, que tienen en lugar iniciativas para incrementar el conocimiento de estos recursos en la población hispana por medio de talleres o recursos educativos o charlas como las que usted está atendiendo el día de hoy. Entre barreras culturales también podemos ver el lenguaje. La cantidad de consejeros genéticos que hablan más de un idioma es limitada. Entonces, si el inglés no es el idioma principal de una persona, esto puede crear barreras. Es importante recalcar que una comunicación eficaz entre el paciente y el profesional de la genética es vital para que el paciente pueda tomar una decisión informada. Así que si no hay una comunicación eficaz entre el paciente y el proveedor, puede hacer que este no sea el caso. Y ahí es cuando vemos una de las mayores barreras de comunicación. También la cultura, y quiero recalcar que esto depende de la persona, no quiero generalizar, pero
hay bastantes estudios de investigación que también han concluido que hay personas que tienen el miedo a las implicaciones que un resultado positivo pueda tener, no solamente en ellos mismos, pero también en otros miembros de la familia. La no directividad también es un problema que vemos bastante, y no directividad se refiere al principio donde el paciente es el que tiene que tomar la decisión basado en la información que el proveedor le dio. Así que cuando los pacientes tienen una mentalidad de yo hago lo que mi doctor me diga, esto impide que el paciente entienda por qué de pronto estas pruebas genéticas pueden ser de beneficio para ellos, porque lo que nosotros queremos como asesores genéticos es que usted entienda por qué la prueba genética le puede beneficiar, y que usted por sí mismo tome esta decisión de hacerse la prueba genética porque usted cree, basada en la información que le dimos en la sección de consejería genética, que esta prueba en verdad le puede beneficiar y que usted quiere hacérsela. También puede que haya información limitada del historial familiar, especialmente para personas en donde su familia de pronto no viven todas en Estados Unidos y de pronto están repartidos por bastantes lugares. Es de pronto a veces difícil conseguir toda la información de quién tuvo cáncer, a qué edad. También depende de qué tan grande es la familia y cuánta información la familia comparta el uno con el otro. Entonces esto también puede llegar a ser una barrera. La otra pregunta fue si solo me han hecho una prueba de BRCA1 y BRCA2, ¿debería hacerme más pruebas genéticas? Ok, este puede ser un tema complejo. Si el resultado fue negativo, supongamos si usted tuvo cáncer de seno y fue a los 50 años y usted se hizo la prueba del BRCA1 y el BRCA2 y salió negativa, y esto fue hace 11 años. Entonces ahí es recomendable que usted de pronto considere hacerse otra prueba genética que incluya otros genes que también están asociados con el cáncer de seno, que de pronto no se incluyeron en la prueba del BRCA1 y el BRCA2. Es importante siempre hablar con un especialista de genética, como un consejero, una consejera genética, si usted solamente obtuvo una prueba del BRCA1 o el BRCA2. Ahora, si usted obtuvo una prueba del BRCA1 o el BRCA2 porque su padre o su madre tuvieron esta prueba y ellos fueron positivos por esa prueba, y el resultado de ellos explica el historial familiar, y usted fue negativo, entonces en ese momento de pronto no haya necesidad de que usted se haga otra prueba genética, porque ya se encontró la razón por la que supongamos que fue su mamá la que obtuvo el resultado positivo del BRCA1 y ella tuvo cáncer de seno. Entonces, si ya encontramos la razón por la que su mamá obtuvo el cáncer de seno y usted no tiene esa razón porque usted fue negativa, entonces de pronto no es recomendable que se haga otra prueba genética. Sin embargo, si hay otros cánceres en la familia que usted está preocupada, supongamos si hay también cáncer de colon o cáncer de uterino, es importante que usted le haga saber a su médico de cabecera o a un especialista en genética para que ellos puedan evaluar su historial familiar y recomendar si hacerse otra prueba genética es el siguiente paso a seguir. Ahora, si usted se hizo una prueba de BRCA1 o BRCA2 y fue positivo, entonces hay que considerar si este resultado explica los cánceres que hay en su familia hasta ahora. Así que si solamente hay cánceres de seno y ovario, pues puede hacer que esta mutación sí explique los cánceres que hay en la familia. También tenemos que verificar si usted cumple con los criterios para alguna otra prueba genética, ya que tenemos criterios para diferentes cánceres, y si esto en verdad cambiará su atención médica. Así que si usted de pronto ya usted tuvo la prueba BRCA1 y BRCA2 y salió positiva, entonces usted se hizo la mastectomía bilateral, donde le quitaron los 2 senos y también se quitó los ovarios.
pero ahora quiere hacerse más pruebas genéticas acerca de otros cánceres de ovario. Bueno, ya usted se redujo su riesgo de cáncer de ovario lo mayor que usted pudo. Entonces, así usted sea positiva por otra mutación que también afecte el cáncer de ovario, solamente a ese punto este resultado no cambiaría mucho su manejo médico. Así que por eso es importante que hable con un especialista de genética para evaluar todos estos factores. Otra pregunta ¿es verdad que la mutación de lesión de los exones 9 al 12 del gen BRCA1 está asociada con las familias hispanas? Bueno, vamos a ver lo que dicen los estudios de investigación. Ellos dicen que la deleción de los exones 9 al 12 del gen BRCA1 es considerada como una mutación fundadora en la población mexicana. Una mutación fundadora es una mutación específica a una población la cual fue heredada de un ancestro común y la cual se ha ido repitiendo o amplificando a través del paso de generaciones. Esta mutación es una de las más comunes entre las mutaciones detectadas en las personas que tienen ascendencia mexicana. Esto no quiere decir que todas las personas que tienen ascendencia mexicana tienen esta mutación. Lo que quiere decir es que entre las personas que tienen ascendencia mexicana, que tienen la mutación del BRCA1, la mutación que vemos más comúnmente es la de lesión de los exones 9 al 12. Sin embargo, los estudios de investigación también concluyeron que esta mutación no es común en otras poblaciones hispanas. Okay, la otra pregunta es, mi pregunta es referente a mi hijo de 20 años que tiene BRCA1. Yo tengo ese gen y se lo pasé. Yo ya me hice la mastectomía y la histerectomía. ¿Qué peligros hay para su salud el tener BRCA1 fuera de que pueda pasarle a sus hijos? Y si dos personas que tienen BRCA1 tienen hijos, ¿qué problemas podrían tener sus hijos? Entonces, como es una pregunta bastante grande, la rompí entre 3 secciones. Bueno, lo primero dice, mi pregunta es referente a mi hijo de 20 años, quien tiene BRCA1. Yo tengo ese gen y se lo pasé. Okay. Yo quiero recalcar que todos tenemos el gen BRCA1, tanto hombres como mujeres. Y todos tenemos 2 copias de este gen. Una la heredamos de nuestra mamá y la otra de nuestro papá. Tener una mutación, o sea, un cambio en ese gen que es lo que aumenta el riesgo de cáncer, dependiendo del cambio, si la mutación es patogénica o no, como hablamos anteriormente. Ahora dice, yo ya me hice la mastectomía y la histerectomía. ¿Qué peligros hay para su salud el tener BRCA1 fuera de que pueda pasarle a sus hijos? Bueno, hay que también recalcar que la mastectomía es una cirugía que puede ser compleja. Uno se puede hacer la mastectomía solamente de un seno, que es quitarse solamente un seno, lo que llamamos una mastectomía unilateral, o podemos hacer la mastectomía bilateral, que es cuando se quitan los 2 senos. Cuando se remueven los 2 senos es lo que llamamos una mastectomía bilateral, y esta es la cirugía que reduce el riesgo de cáncer de seno en personas que tienen una mutación BRCA1, es lo que reduce más el riesgo de obtener un cáncer de seno. Y la razón por la cual una mastectomía bilateral, o sea, en los 2 senos, es recomendada, es porque sabemos que las personas que tienen una mutación en el gen BRCA1 tienen un riesgo a obtener un segundo cáncer durante el proceso de su vida. Entonces, por ese riesgo al segundo cáncer de seno, es que se recomienda que las personas consideren tener una mastectomía bilateral versus una mastectomía unilateral o en un solo seno. Ahora, con la histerectomía. Es importante también saber que la histerectomía se refiere a simplemente cuando se remueve el útero. Esto no significa que también se remueven los ovarios. Así que cuando queremos reducir el riesgo de cáncer de ovario, si tenemos una mutación en el gen BRCA1, la recomendación es que las personas
También, aparte de la histerectomía, también se remuevan los 2 ovarios. Para el riesgo de cáncer de páncreas, hay ahora pruebas de detección temprana. Sin embargo, estas pruebas de detección temprana son para personas que no solamente tienen una mutación en el BRCA1, pero también tienen un historial familiar de cáncer de páncreas. El riesgo de cáncer de seno en el cáncer del hombre también es algo que puede suceder en una mutación en el gen BRCA1, pero es usualmente más común en mutaciones en el gen BRCA2. Y también es importante recalcar que también hay riesgo de cáncer de próstata en los hombres. Así que es importante, si una mujer tiene BRCA1 y tiene hijos hombres, que también sus hijos hombres adultos se hagan la prueba genética, porque esto también le puede afectar a ellos. Y la última parte de la pregunta dice, si 2 personas las cuales tienen una mutación en el gen BRCA1 tienen hijos, ¿qué problemas podrían tener sus hijos? Entonces, para esto hice un diagrama. El círculo rosado es la mujer y el cuadrado azul es el hombre. El palito que tiene, que es más claro, es para simbolizar que hay una mutación en ese gen, y el que está oscuro quiere decir que no tiene una mutación, la copia que no tiene una mutación. Y lo mismo en el círculo rosado. Entonces, hay bastantes posibilidades. Si hay 2 personas con una mutación, que tienen una mutación en el BRCA1 y esas 2 personas tienen un hijo, hay el 50% de probabilidad de que el hijo o la hija tengan una mutación en el gen BRCA1. Y por lo tanto, esta persona va a tener riesgo a los cánceres que están asociados con este gen. Hay el 25% de probabilidad que esta persona no tenga ninguna mutación en el gen BRCA1, ¿ok? Porque heredó las 2 copias oscuras, las 2 copias que no tienen una mutación. Y esto causa que esa persona ahora simplemente tenga el riesgo de cáncer que todos tenemos, el cáncer de riesgo promedio. Y hay un 25% de probabilidad de que esa persona herede las 2 copias que tienen la mutación en el gen BRCA1. Usualmente, cuando una persona tiene 2 copias con las 2 copias en el gen BRCA1 con una mutación, estas personas usualmente tienen el riesgo de que un aborto espontáneo, o de que cuando el bebé se esté haciendo, esto no es una mutación que puede ser incompatible con vida, o en algunos casos puede causar síntomas parecidos a los de la anemia de Fanconi, que es una condición hereditaria que afecta la médula ósea, entre otros órganos y tejidos, y este tipo de anemia es bastante raro, pero hemos visto algunos casos, aunque pocos, en personas que tienen 2 mutaciones en el gen BRCA1, una en cada copia del gen, pero usualmente la mutación, usualmente 2 mutaciones en el gen BRCA1, lo que los estudios han encontrado es que usualmente no es compatible con la vida. Ok, bueno, esta era mi última pregunta, así que muchas gracias por haber atendido a la charla de hoy. Esto concluye nuestra discusión de preguntas y respuestas. Gracias a todos los que enviaron preguntas, y gracias a la consejera Moreno por una presentación tan informativa y por brindar respuestas tan detalladas y completas a todas nuestras preguntas. También aprovecho a darle las gracias a nuestro patrocinador una vez más, a Susan G. Komen. Continúe comunicándose con FORCE para sus necesidades de apoyo e información. Si bien hay muchas mutaciones y muchos cánceres, solo hay una comunidad, la comunidad FORCE, que apoya a cualquier persona que se vea afectada por ellos. Aquí estamos estrenando un nuevo link que se los dejamos aquí,
para que vayan a nuestro portal y tengan acceso a las juntas como estas de Zoom y también a otras preguntas que hay en español. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes a todos.